Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Este libro de relatos es un homenaje que el autor hace a uno de sus grandes aliados en la vida, el balón. Y también un homenaje a una de sus más grandes pasiones, la primera, el fútbol. 11 locos peligrosos muestra 6 postales sobre el fútbol, simples y redondas, como el propio balón. Un libro que imagina a algunos de los hilos con los que está tejida esta gran quimera alrededor del mundo. Quimera no siempre luminosa y colorida, a veces cruda, violenta, como la propia vida. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Retomamos las transmisiones de nuestro programa con un texto que tuvimos la ocasión de estar presentes en su presentación en este sindicato, en el auditorio Ernesto Velasco Torres. El libro 11 locos peligrosos, de Aarón Álvarez, un libro de cuentos en torno a el fútbol, a la manera de los textos que en su momento publicara el maestro Eduardo Galeano o Juan Villoro, otro gran maestro también y literato mexicano. Pues hoy tenemos a un autor muy joven, Aarón Álvarez, quien nos hizo el favor de contarnos cómo nace este libro, cómo nacen las ideas que van a dar forma a estos cuentos capturados en esta publicación. Aarón Álvarez nos cuenta la semblanza que está también inmersa en este libro. Nació en la Ciudad de México en 1980, cursó psicología en la UNAM y la especialidad en psicoterapia, y también estudió creación literaria en la SOGEM, que es la Escuela para Escritores de la Sociedad de Escritores Mexicanos. Actualmente se dedica a escribir, a atender pacientes, a hacer biografía y de vez en cuando a seguir conduciendo algún balón intangible frente a alguna portería imaginaria. Tuvimos esa oportunidad de escuchar las palabras de Aarón en una presentación en donde estuvieron nuestros compañeros secretario general Martín Esparza Flores y nuestro compañero secretario del Exterior José Humberto Montes de Oca como presentador directamente de este texto. Y ahí escuchamos pues cuáles son las motivaciones, quiénes son las figuras. Nos comentó que su equipo favorito son los Pumas de la UNAM, pero sobre todo nos trató de transmitir cómo el fútbol se convierte en una estrategia de vida, en una forma de pues combatir esta mala socialización que a veces tenemos cuando somos muy jóvenes, que somos rechazados o que traemos problemas en casa, y una manera de desahogar todos esos problemas, todas esas vicisitudes que venimos cargando desde temprana edad, pues es a través de patear un balón, de jugar fútbol. Y él nos contaba cómo eso le ha ayudado pues a no caer en las drogas, a salir adelante, a descargar esa energía y a socializar, a conocer a más gente. Pero a través de sus cuentos no solamente es la cuestión eminentemente deportiva o psicológico interna, ¿no? También se trata de un medio, la literatura, como lo sabemos, como lo hemos intentado aquí en Letras Militantes desde hace más de 8 años, un medio para que podamos denunciar, para que podamos señalar las dificultades sociales que vivimos y el día a día que nos obliga a buscar rutas para salir adelante. Y en el caso de estos 11 locos peligrosos, en estos cuentos que nos presentaron Álvarez, encontramos algunas pistas de esa denuncia social que busca hacer el autor. Bueno, comencemos con uno de sus cuentos que se titula Tenis en los cables, dedicado a los amigos que valen más que el oro del mundo. 1. Los tenis viejos enredados sobre cables que van de un poste a otro son un rito cotidiano de los jóvenes del barrio. Las historias de cada par van desde la travesura de un montón de adolescentes sin clases por las tardes hasta el tráfico de drogas y los ajustes de cuentas. De esto puede dar testimonio un puñado de muchachos de la colonia San Felipe de Jesús, quienes además comparten un gusto callejero que los llena de entusiasmo, el fútbol. Liturgia bullanguera que sobre el asfalto solo requiere de algún simple objeto que pueda simular un balón. Estos sobrevivientes del olvido estatal
hacen de sus tenis arruinados un ornamento desafiante en decenas de alambres sobre la calle. Una manera de homenajear a quienes los acompañaron más fieles que un perro. Chicos, además, hinchados de orgullo de que la colonia pariera por primera vez un jugador profesional a uno de los clubes de mayor arraigo. Él es Víctor Jiménez, joven de 20 años que a unos días de cruzar la frontera a Estados Unidos se saca el premio mayor. En una de las tantas ligas de paisajes polvorientos, un cazatalentos observa la gracia con la que el muchacho coloca el balón dentro de las redes de aquellas viejas porterías. Cazatalentos que lo invita a probarse en las inferiores de los Toros Salvajes, delirio de cientos de futbolistas llaneros ávidos de alguna fantasía futbolera. El muchacho es aceptado, avanza, y en menos de un año, con esa entrega que da la carencia, más saberse en el límite de lo jamás imaginado, asciende al primer equipo. Pero la historia apenas gateaba, como recordaría el Chato, mejor amigo de Víctor, la nueva alegría de aquel suburbio de la ciudad. Esa mañana, camino a la fábrica, al mirar el último par de tachones de Víctor sobre los cables, la memoria llevó al Chato a aquel momento amargo en los campos de práctica de los toros, en que su amigo le encargaría colgarlos de algún alambre. Oscuro, imborrable. También recordó el instante en que el mismo Víctor enlazaría un par de tenis gastados, tan solo 2 años atrás, a unas horas de ser nombrado jugador de primera división. Día en que dejaría el vecindario, su primera patria, para alojarse cerca del club. Para que no se olviden de mí. Tú eres el que no se debe de olvidar de nosotros, porque te salas, papi, dijo el hereje. Jamás. Yo sé de qué madriguera vengo. Cámara, escojan, dijo Víctor a sus camaradas, con quienes jugaría su último partido callejero. En esa, su primera cancha, donde las líneas de las bandas eran marcadas por una fila de autos viejos estacionados a un costado de la banqueta. Ya estás, dijo el Chato. Al terminar el partido de esa tarde y tras compartir viejas anécdotas para despedir a quien dejaba la colonia, cada vecino volvió a casa. A las 8 de la mañana, doña Raquel, la madre de Víctor, ya se encontraba bajo el dintel de la puerta, lista para despedirlo. La abrazó con fuerza, con los dientes apretados, para no llorar. Tomó su maleta y se fue. Estaba decidido a no mirar atrás, a vivir lleno de osadía aquella aventura que aún parecía insólita para la colonia entera. Dotado de un talento explosivo desde la jornada 4 en que debutó, el ágil veinteañero comenzó a destacar por su manejo preciso del área chica, el golpe de balón con ambas piernas y la enorme contundencia para mover el marcador. Víctor admiraba a jugadores como Cruyff, Maradona y Jorge Campos, y trataba de salir a la cancha como ellos, con la sagacidad y la picardía de quien busca romper la barrera de lo imposible para crear algo desbordado de atrevimiento y audacia. 2. El Chato, el Pato, el Botas y el Hereje asistían cada 15 días a uno de los entrenamientos de los Toros Salvajes para recoger los boletos que Víctor les obsequiaba. Pensé que se le iba a subir, pero sigue reportándose. Nos dio 3 boletos más. ¿A quiénes invitamos?, preguntó el Chato mientras cenaba con su hermano, Javier y su mamá. Hay que decirle al Sebas, al Rana y al Peruzzi, añadió Javier. Mañana, cuando llegue a trabajar, les aviso. Un día antes del partido, el Chato y quienes asistirían al estadio se reunieron para ver box en televisión. La velada terminó después de las 4 de la madrugada y 2 cartones de cerveza vacíos. A las 10 en punto y a bordo de la vieja combi de Sebas, los exvecinos del Víctor se dirigieron rumbo al estadio. Para refrescarse antes del partido, llevaban además de las cervezas sobrantes, canciones de Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades y Willy Colón. Un par de horas después, y casi a ras de cancha, el apoyo de los compañeros no paraba. ¡Tócala, cabrón! ¡Sí la alcanzas! ¡Muévete! ¡Pídela! ¡Pásala! ¡Tírale! ¡Gol! ¡A huevo! Cada intento dentro del área era reconocido por los viejos amigos, delirantes por la precisión con que jugaba el equipo. Sobre todo por el atrevimiento con que el número 23 de los Toros encaraba adversarios y le pegaba el balón. Hay que hacerle una comida a nuestro Jordan, propuso el Sebas, extasiado por la victoria de los salvajes. En 15 días, para que esté en la ciudad. ¿Cómo ven unas carnitas?, preguntó el Chato. Le digo a su mamá para que le avise, agregó el Pato. Yo paso a comprarlas al mercado, cerró la pinza el Sebas.
Víctor asistió a la comida organizada por sus cómplices de locuras infantiles, quienes no faltaban al estadio ahora que los boletos eran gratis, y uno de los hijos de la colonia, la nueva sensación del equipo. Cuerito con maciza, barriga y achicalada. Me conocen bien. Gracias a todos por la comida, dijo Víctor. Y como nada me voy a llevar cuando cuelgue mis últimos Converse, les tengo un regalo, para que no pare la rumba y el fútbol. Víctor pidió a su mamá el catálogo de tenis de Claudia, la vecina, quien además atendía un puesto de tamales en el paradero de autobuses. Ahora sí, cabrones, gritó Víctor, con el efecto de las cervezas en su cabeza. Escójanse el par que quieran, que ya llegaron sus reyes magos. Gracias, Vic. Estos bolillos que traigo ya están para los cables, gritó feliz el Peruzzi. ¡Salud!, gritaron todos mientras chocaban sus cervezas. Una semana después de la comida, a 3 fechas de terminar su primer torneo y con la titularidad ganada, Víctor dio su mejor partido, además de una victoria contundente para su equipo, apuntalándolo con comodidad a la liguilla. ¡Qué golazos!, reconoció el Rana. 3 pepinos al estilo Hugo Sánchez. Este güey va para la selección, van a ver, agregó el Chato. ¿Unas cheves?, propuso el Botas. Cuando lleguemos con don Agus, a ver si se arma la cáscara con sus nietos, respondió el Sebas. 3. No mames, gritó el Chato, al ver los encabezados de los periódicos afuera de la fábrica, 5 días después del gran partido. ¿Qué pedo?, preguntó asustado su hermano Javier, mientras compraba su jugo de naranja en otro puesto. ¡Se mató Víctor!, contestó el Chato, pálido y con la boca seca. Cóbrese, don, pidió Javier al vendedor de periódicos, tras jalonear del tendedero aquel manojo de hojas grises cubiertas de malas noticias. Los titulares fueron implacables. Sufren choque aparatoso. Ni alcohol ni droga en los jugadores. Graves todos, pocas esperanzas. Algunos diarios mostraban una rabia desmedida. Nadie se salva de sus llantas asesinas. La casa de la madre de Víctor se convirtió en el centro de información del accidente. Familiares y conocidos preguntaban agitados por el estado del futbolista. Sus amigos permanecían afuera del hospital con rezos y veladoras. El auto en el que los 4 futbolistas viajaban fue impactado en el costado del copiloto por un camión de pasajeros. Debido a la velocidad de ambos vehículos, el golpe provocó que el auto de los jugadores se volcara, alcanzando la barra de contención, decía la nota. Desde la banqueta un perro ladraría incontenible tras el percance. Tenía claro lo sucedido. El coche quedó hecho un trozo de chatarra y los jóvenes sufrieron fracturas en distintas partes del cuerpo, incluyendo aquellas de las que dependía su oficio. 4. Yayo, Darío y Joaquín murieron en el hospital un día después. Víctor ganaría la pelea en el quirófano, en tiempos extras. El médico advirtió que, aún con las cirugías y un gran trabajo de rehabilitación, la probabilidad de regresar a las canchas para el Benjamín de los Toros era de pronóstico sombrío. Semanas después de los velorios, Víctor se sabía afortunado. Aún con su buena suerte, no dejaba de sentir dentro de él un oscuro ardor. Las muertes de sus amigos del equipo tenían banderillado al nuevo Toro. Y para rematar, su incipiente labor haciendo goles para uno de los clubes más populares de la ciudad se le escurría poco a poco de las manos. El futuro que imaginó la joven promesa al comenzar su trabajo como artillero salvaje pendía de un hilo. 5. 4 meses después del accidente, el 23 de los Toros se reincorporó a los entrenamientos con el primer equipo. Sin embargo, tras 8 jornadas seguía sin ser convocado a un solo partido. ¿Cómo te sientes?, preguntó el Sebas, mientras Víctor se acercaba con otros jugadores a firmar autógrafos. No sé, contestó el delantero al estirar la pierna con las huellas de la tragedia. Considera la defensa, si ya no puedes meter goles, a repartir leña, sugirió el Chato. Yo encantado, pero hay güeyes en el club que me quieren cortar. Tengo que tirar fuerte la mordida, agarrarme con todos los dientes, y si quedo fuera va a ser difícil que me contrate otro club. Los equipos no quieren cascajo. Si no eres mueble, Vic, dijo el Rana, indignado. ¿Y si no hubiera lugar en otro equipo?, preguntó tímidamente el Sebas. Voy a darle hasta donde pueda. Con todo menos con miedo, gritó el hereje. Y si no hay chance, haré lo que tenía pensado antes de entrar aquí. Irme. No te vayas, papi, quédate con nosotros, suplicó el hereje. Con la mirada en el pasto, Víctor pidió un doloroso favor al Chato. Si salgo del equipo, cuelga mis tacos.
No te abras, papi, rogó el hereje. ¿Y si sigues?, preguntó el chato. Véndelos, yo qué sé. La dicha en este mundo es una ilusión. Cuando por fin llega, nunca falta un güey que quiere arrebatártela, dijo el Sebas, indignado. Y hay que pelearla con todo, agregó el Botas. O todo se va al carajo, añadió el Rana. Igual que el balón, cabrones, sentenció el delantero de los Toros. Igual que el balón. Ese es el primer cuento con el que abre 11 locos peligrosos de Aarón Álvarez, un relato pues pleno de referencias a la vida en el barrio, a la cascarita callejera, al fútbol de coladeritas, a todo lo que a muchos nos tocó también vivir muy chicos y con los amigos, con la familia, con los primos, con los cuates de la cuadra, del edificio. Y bueno, esto lo retrata muy bien el buen Aarón Álvarez y pues lógico, queda también evidente su gusto por el fútbol. Pero también es necesario hacer estas observaciones de cómo estos deportes en los que, bueno, de los que gozan de mucha popularidad entre la gente, que pues mueven cantidades enormes de gente y de dinero, como puede ser el fútbol, como puede ser el box, pues las figuras, los hombres, las mujeres que alcanzan un lugar destacado dentro de estos deportes, pues son al mismo tiempo las figuras más frágiles, ya que sea por la edad, sea por lesiones, pues las carreras pueden acabar de un momento a otro. Y estos grandes salarios, estos salarios de muchas cifras, esta vida de popularidad, de celebridad, pues de pronto se acaba y pues lo que muchas veces ocurre es que estos deportistas no tienen pues una manera, un plan alterno a la carrera deportiva en la que se manejan y pues terminan lógicamente orillados a trabajos no tan agradables o simplemente al olvido, ¿no? Simplemente a ser dejados de lado y en lo que se busca o se encuentra a la nueva figura que va a destacar dentro del deporte. Son 6 cuentos los que nos presentan 11 locos peligrosos, Aarón Álvarez, y son cuentos cortitos, son cuentos muy sencillos en cuanto a su lectura, pero muy profundos en cuanto a su contenido y que nos hablan directamente sobre experiencias que todos podemos estar familiarizados con ellas. No se trata de cuentos que sean demasiado complejos o que busquen algún significado oculto dentro de del arco argumental que tienen estos propios cuentos. Vámonos a una pausa musical de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando de esta pausa continuamos aquí en Letras Militantes con la lectura de 11 locos peligrosos de Aarón Álvarez. En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes después de esta pausa musical para continuar con la lectura de 11 locos peligrosos de Aarón Álvarez. Vale seguirle
la pista a este autor y estar pendientes el próximo 11 de octubre, si se realiza la presentación del libro que él nos comentó, ha escrito sobre la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas en estos últimos 13 años de lucha que hemos tenido contra el Estado por recobrar nuestra fuente de empleo. Pero bueno, es un muy buen inicio dentro de la técnica, dentro del estilo de Aarón Álvarez, el conocer estos cuentos sobre, en torno, alrededor del fútbol, que pues son divertidos, son emotivos, son conmovedores en muchos casos. Y vamos a la parte muy divertida. Este cuento que vamos a leer a continuación se titula, Fuera de lugar, a los aficionados de todos los equipos. Nació de parto natural, aunque con el tamaño de un oso, 3 kilos 900 gramos, cachetón y risueño, con todo en su lugar, de buen comer. Escuchamos cada uno de los consejos que nos dieron su madre y la mía, hasta los más disparatados, con el cuidado de que ninguna de las dos suegras se sintiera ignorada. No hubo comparaciones, ni complicaciones, ni sorpresas. Berrinches como cualquiera. Éramos novatos. Para nuestra buena fortuna, sus primeros años fueron muy relajados. Un niño sano y avispado. Por sus ocurrencias, ocasionalmente un dolor de cabeza. Olga y yo estábamos más que contentos con Mateo, nuestro primer cachorro. Después llegaría Miguel. Matt tenía 4 años y su hermano 1 cuando comenzaron los problemas con ella. Nos separamos 2 años después. Desde entonces los niños han crecido con excursiones a mi casa los fines de semana y no dejan de sorprendernos, especialmente Mateo. Cuando cumplió 6 años lo inscribimos en su primer equipo de fútbol. Fue inevitable. Desde los 3 nos rogaba a jugar en cualquiera de los que hay en el deportivo. Antes de balbucear su primera palabra, las ganas de patear la pelota eran algo de no creerse. Si los juguetes hablaran, se habrían quejado amargamente. No sabes lo fuerte que es ver a tu hijo anotar un gol. Es cierto lo que dice mi tía Bela. A esta edad parecen marranitos corriendo tras la pelota. Sin clavarnos de más, acompañamos al niño en su gusto por el balón. Me molestan las personas que hacen un drama por cualquier tontería. Más los que no saben perder. A mí el fútbol me importa lo necesario. Pero una cosa es eso y otra que te salgan con esas payasadas. A los tibios ni Dios. Como cualquier padre sensato hace, hemos tratado de que nuestros hijos elijan con libertad su postura política, su religión y su equipo de fútbol. Sobre estas decisiones espinosas de la vida, mientras no me salgan muy religiosos o políticamente despistados, los colores que elijan en la cancha será lo de menos. Pensaba desde antes de que nacieran mis hijos. Para fortuna nuestra y por su propia voluntad, los niños decidieron ponerse la playera de Pumas, nuestro equipo. El único punto de acuerdo que tengo con su madre en estos tiempos. Mateo y Miguel asumieron con agrado la camiseta azul y oro para jugar y ver los partidos. Uno piensa que los niños no se dan cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Creemos que son ingenuos, distraídos y en ocasiones un poco lentos. Todo lo contrario. Mateo se aprendió la mayoría de las reglas y empezó a chutarse los juegos completos desde los 5 años. Su gusto por el fútbol es inexplicable. Le hemos dado un montón de juguetes y nada. El balón de arriba para abajo. Con una paciencia que no te la crees, le explica a su hermano cómo pegarle a la pelota. Y dribla con un alma de brasileño que me deja con el ojo cuadrado. El problema no es este. El problema es lo que pasó un par de semanas atrás. Hace 15 días Pumas se enfrentó al innombrable de Cuapa en la final. En esos agarrones hasta el más dócil se pone bravo. O lo que es lo mismo, el menos futbolero ocupa su lugar en alguna de las dos trincheras. La prensa, ya sabes, calentando los 180 minutos una semana antes. Como si lo que se jugara fuera el futuro del país. En la universidad parecía como si los estudiantes se prepararan para una gran marcha, es decir, el clima normal, acorde con la rivalidad entre ambos clubes. En las calles lo mismo, en las casas también. Hasta que Mateo nos salió con sus disparates en el partido de ida. No es nuevo que mi hijo actúe, ¿cómo decirlo?, de una manera poco convencional. Solo que no sé si esto sea el colmo. Llegó el primer agarrón.
Miércoles en la noche y el Estadio Azteca rugía como hacía décadas no pasaba. Olga y los niños vieron el partido en su casa. Hice lo mismo en la mía, con algunos amigos enfundados en sus playeras azules o amarillas, cada vez más deformes por el paso de los kilos. Preparamos carnes frías, chicharrón, guacamole y unas cubas para animar a nuestros jugadores, disfrutar el juego y de paso relajarnos por tener que soportar de lunes a viernes a un jefe al que quisiéramos enfrentar en la cancha con la camiseta contraria. En mi casa el partido transcurrió solo con los sobresaltos de los goles y las llegadas a las porterías. Lo que sucedió en la de mi esposa fue lo que nos inquietó. Mi ex esposa, porque oficialmente no nos hemos divorciado. Me preocupa que juzguen a mi hijo, te cuento. Suena el silbatazo de inicio, desde los primeros minutos los equipos anuncian que será un encuentro digno de una final Pumas América. En esta liga, donde la mayoría de los partidos están para curar a personas con problemas de insomnio, se agradecen partidos como estos. Al minuto 15 llega el primer zarpazo de un tiro de esquina, la locura en mi casa y en la de Olga. Miguel todavía no entiende y se aburre. Con Mateo es distinto, festeja el gol como si lo hubiera anotado él. Avanzan los minutos, el América presiona, los Pumas aflojan y madres, cae el empate. Nos ponemos furiosos en mi casa. Normal, ¿no? Pero en la de Olga fue diferente. Ella se asusta horrible cuando ve a Mateo celebrar el gol del América. Intenta tomarlo con calma. Respira hondo. Deja que el niño termine de aplaudir y lo cuestiona suavemente. ¿A Pumas, mamá? ¿Por qué? Olga permanece en silencio. El encuentro sigue tan movido que pronto se le olvida. Termina el primer tiempo. Nosotros ya andamos en el proceso de la segunda cuba. En su casa, Olga y los niños cenan enchiladas. ¿Cómo extraño esos días? No entiendo por qué se rindió. No soy agresivo, ni mujeriego, mucho menos americanista. Podríamos ser tan felices. Suena el silbatazo y comienza el segundo round. Todavía no nos acomodamos a gusto en el sillón cuando un latigazo de las Águilas nos pone arriba en el marcador. En mi casa le graniza un mentadero de madres a la televisión. Y allá, otra vez mi hijo. Me dijo Olga que desde que tomaron el balón en su área y empezaron a avanzar, el niño súper emocionado y que vuelve a sonreír con el gol en contra. Olga es una mujer a la que le encanta ser muy ecuánime, excepto conmigo, con quien no tuvo la menor consideración, la más mínima comprensión, ni la más flaca de las empatías que tanto pregona en sus talleres. Así que esperó un par de minutos para calmarse y volvió con más filo sobre mi hijo. Dime la verdad, Mateo, ¿a quién le vas? El niño reafirmó su orgullo Puma, pero enfatizó el jugadón del rival. Hazme el favor. Con algunas excepciones, como esta final, a Olga le importa un carajo el fútbol. Pero le inquietó que algo perturbador le estuviera sucediendo al niño. Tengo miedo de que con proyecciones y contratransferencias Mateo intente reprimir el dolor que le ocasionó la separación, dijo con su lenguaje retorcido. No me preguntes qué quiso decir. ¿Esperabas que no resultara traumático para los niños? Y podría ponerse peor. Sería bueno que reconsideraras lo nuestro, por ellos. Al minuto 85, los felinos empatan con un disparo fuera del área que ni Bernal ni Campos juntos hubieran detenido. Uno de estos goles que el América merece recibir en cada final, en cada jornada. El niño vuelve a mostrar su espíritu universitario y celebra con enorme grito. Nosotros, ya medio enfiestados, hasta el festejo Cuauhtémoc La Volpe hacemos frente a la pantalla. 3 minutos de reposición. Al 92.5 chocamos los vasos. El empate está sellado, pensamos. Pero segundos antes de que el árbitro pite el final, en una jugada desde medio campo y 2 paredes, sucede una tragedia. Nos meten el tercero. Es cierto que en mi casa ya andamos con unos tragos, pero Mateo en su casa no. Te lo juro, me lo dijo mi Olga, que el niño se levantó muy sonriente a aplaudir en la pantalla. ¡Qué buen gol, Miguel! ¿Lo viste? Ella se queda helada. Espera que Mateo deje de hacer su numerito. Lo toma de la mano y lo lleva a su cuarto sin que pase al baño a orinar ni a lavarse los dientes. Por la mañana, ambos quisieron disimular el percance del tercer gol. Olga llevó a los niños a la escuela como cualquier otro día, pero no pudo contenerse. En el camino le preguntó a Matt, ¿por qué había festejado los goles del América? ¿Con qué crees que le salió? Que sí,
que le va a Pumas, pero que lo más importante es el fútbol, venga de donde venga. No, no, no. Olga dice que le dieron ganas de cachetearlo, por eso me llamó. El fin de semana necesito que hables con ya sabes quién, anda más extraño que de costumbre. No esperé. Esa tarde fui a verlos. Me contó con detalles lo que acabo de platicarte. Le dije que esto era una clara señal de que algo muy torcido podía sucederle a nuestro hijo. Y eso que la psicoterapeuta es ella. Le pedí que tuviéramos el mayor cuidado con esta situación. Es bueno disfrutar del fútbol, sí, venga de donde venga, pero hay límites. No jodas, sin fanatismos, ¿eh? Hablé con él. De veras, no hay problema, hijo. Si le vas al América, dime. No pasa nada. Dije esto último con el nudo de palabras atorándose en mi garganta. Solo me veía, no decía ni pío. Recuerda que no tienes que darle gusto a nadie en este mundo más que a ti. Y si esto es lo que quieres y te sientes bien, adelante. Uno piensa en estas cosas antes de que pasen. Lo vi con otros amigos. Además, creo firmemente en el respeto a las diferencias y en no dar importancia a las cosas que no la tienen. Si mi hijo quiere estudiar ballet, ¿cuál es el problema? Cambiar de profesión a cualquiera le puede pasar. Que le gusten los chicos para algo más que jugar fútbol no es el fin del mundo. Que se quiere casar con su novia antes de acabar la escuela, pues no será el primero y seguro tampoco el último. Nadie está exento de que un hijo le salga un tanto excéntrico. Hasta podría aceptar la idea con todo el dolor de mi corazón de que Matt quiera ser árbitro, pero ¿americanista? Él asegura que todo ha sido un malentendido. Como sea, no me confío. Afortunadamente, Pumas ganó en el Olímpico Universitario, épico partido, 4-2, 6-5 marcador global. Espero que Olga recapacite. Lo que sucedió con Mateo en el partido de ida es claro que fue por la separación. Te lo firmo. En el fondo sé que ella quisiera regresar, pero su orgullo no la deja. Yo, claro que aceptaría. He aprendido de mis errores y he corregido muchas cosas que le molestaban. Algunas. Por supuesto que regresaría con ella. Y no por mí, lo aclaro. Puedo perfectamente empezar de cero con alguien más. Con todo esto que pasó, estoy seguro de que está arrepentidísima de haberse separado. Lo más fácil para mí sería darle carpetazo a lo nuestro y comenzar una nueva relación, porque nosotros, como sea, créeme, pero ¿y las criaturas? Buenísimo este cuento de Aarón, fuera de lugar, en donde pues narra esta tragedia que suele ocurrir en muchos hogares en donde los hijos pues le van a la América, ¿no? Entonces lo relata con un sentido del humor extraordinario. Vamos a cerrar el programa con la lectura del cuento que le da título a este texto, 11 locos peligrosos, que esperemos poder circularlo en fechas siguientes, que podamos compartirlo con los compañeros y compañeras de la Resistencia, porque también sabemos, hay muchas compañeras que les gusta el fútbol soccer. Saludo especialmente a mi compañera Fernanda Justo, fanática del fútbol femenil y de la máquina azul del Cruz Azul. Bueno, pues vamos a darle con este último cuento para cerrar nuestra emisión de hoy de Letras Militantes. 11 locos peligrosos. A esos extravagantes con y sin balón. Aparecen misteriosamente y de la misma forma se esfuman, dejando lágrimas y dolor a su paso. Hasta el momento no se cuenta con evidencia física de su existencia, más allá de las leyendas que hierven en el imaginario de quienes juran haberlos conocido. De acuerdo con las descripciones que hacen lugareños de distintas tierras, el portero tiene algo del colorido Jorge Campos. Lo mismo defendiendo bajo la portería que siendo uno más en el ataque. Parece haber también en esa cofradía de jugadores un chispeante Maradona, pequeño vencedor de gigantes echándose el equipo al hombro en cada partido. Dicen que hay entre sus filas un moreno de trenzas que juega con gran alegría y enorme sonrisa que evoca al gaucho Ronaldinho. Cuentan con un Cantona y con un Drogba, letales en la cancha, pero a quienes les importa aún más lo que acontece fuera de ella. Se habla de un mohicano implacable y todoterreno muy parecido al centauro Arturo Vidal. Participa junto a él un rabioso Doberman Arrapa y con arracadas del corte de la bruja Verón. Hay un mago entre ellos, misterioso y solitario de la talla del mágico González.
Tienen además a un jugador técnico muy atrevido en lo táctico, del corte de Johan Cruyff. También un atacante rabioso que juran es la reencarnación de Hristo Stoichkov. A esta pandilla de bohemios del balón la cierra un jugador pícaro y sagaz, un asesino de guardametas que, de acuerdo con los testigos, rememora al letal Luisito Suárez. De ellos se cuentan historias tanto en México como en Finlandia, Corea del Sur, Italia o Marruecos. Se niegan a ser fotografiados o grabados en video. Así que hasta hoy no existe una sola imagen que confirme que estos personajes son algo más que errabundos fantasmas sedientos por orquestar un carnaval sobre cualquier cancha, sobre todo en las calles y en la memoria de sus aldeanos. Las buenas conciencias maldicen cada uno de los días en que estos forasteros hechizaron sus campos de fútbol y sus comarcas. Sin embargo, los niños recuerdan a estos hombres como quien vio a Santa Claus o a los Reyes Magos. Las mujeres suspiran en silencio ante el recuerdo de estos 11, mezcla de rockeros, trotamundos y tripulantes del grama. Dicen que los jóvenes comenzaron a imitarlos en sus vestimentas y formas de andar. Los rivales, en cambio, a difamarlos con una virulencia desbordada. El hecho es que después de pisar por unos días cualquier rincón del mundo, no hay quien se trague la tentación de contar alguna anécdota sobre estos jaraneros del fútbol. Para la gente de cualquier lugar, estos 11 son gitanos yendo con la casa a cuestas, embusteros y embaucadores, de quienes hasta hoy ha sido imposible documentar alguna de las tantas leyendas negras que recaen sobre sus hombros. Tenía la esperanza de encontrarlos en un partido caribeño, en un pueblo llamado Managüey. Una fuente confiable me informó que se encontraban despachando en las apuestas a equipos rivales. Llegué demasiado tarde, se habían marchado. No sin antes dejar su densa estela en el imaginario de quienes tuvieron la fortuna o la desgracia de cruzar por su camino. Algunas de las historias que se cuentan entre los distantes pueblos donde los hombres han compartido su pasión por el balón parecieran absurdas y contradictorias, pero también cargadas de un singular encanto. Don Rubén cuenta que todos en el pueblo lo sabían, que la suerte de estos 11 había llegado a su fin, que la aventura de estos sinvergüenzas por la quemada terminaría después del minuto 90, sin ningún tipo de consideración. Al finalizar el forcejeo dentro de la cancha, ambos equipos dieron por iniciada la segunda batalla fuera de esta. Los 11 sabían que el pronóstico de salir vivos de aquella tierra infernal jugaba en contra. El 3-2 sobre el cacique y su gente sería para estos forasteros y para el pueblo entero la última canción de aquella pequeña venganza. Cuentan los testigos que después del último silbatazo los dos equipos se batieron sin tregua. La numerosa escolta de gatilleros de don Rubén ya se encontraba a la mitad del campo minutos antes de acabar el partido, listos para emboscar. A los visitantes, hábiles y feroces, lo mismo con un balón que con un Berettas, Smith & Wesson, Walter y AK-47, no les quedó otro camino que responder a la agresión. Así que pelearon a muerte, de la única forma en que aprendieron a hacerlo en medio de tantas otras reyertas, llenos de valentía y rebosantes de buen humor, del mismo modo en que se paran dentro del campo de juego. Fue así como, bravos y sonrientes, estos 11 y a dos manos jalaron los gatillos contra los sicarios del cacique, al más puro estilo de los tigres de la Malasia, encabezados por su propio Sandokan. El combate comenzó a eso de las 10 y acabó poco después de la medianoche. El origen de la pelea no solo fueron las derrotas del cacique en la cancha, sino las ideas salvajes con las que aquellos bandidos rompieron el orden y la paz del pueblo. Para que el terrateniente y presidente municipal, reelegido a plata y plomo innumerables ocasiones, había dado al poblado con tanto esfuerzo. La mayoría de las voces en la quemada confirmaban esta versión, que el odio del presidente municipal se debió a que estos visitantes mostraron a los pobladores el yugo que cargaban sobre sus espaldas. Esclavitud moderna desde hacía varios lustros, con don Rubén y sus hijos al frente de aquellas tierras. El mismo cacique jura que arrasó con los 11, que él mismo vio cómo se llenaban de balas esos miserables. Sin embargo, nadie logró encontrar un solo cuerpo de aquellos acérrimos enemigos del pueblo. Lo único que dejarían entre los pobladores sería una gran cantidad de historias alrededor de su desaparición. Lo cierto es que días después, los mismos 11 bohemios aparecerían tan solo unos cuantos pueblos adelante y gozando de buen humor, contarían los propios habitantes de Chitacandi. Algo en lo que coinciden los relatos de quienes los han conocido es que estos amantes del son, el vino y el fútbol
Resultan provocadores e impredecibles, feroces dentro del campo, salvajes fuera de este. Mujeres encargadas de las obras de caridad de la iglesia de la Chisquera cuentan historias de acoso y persecución hacia ellas por parte de estos viajantes. Hablan de esa cofradía de piratas, como seres perversos que llegan a los poblados con el pretexto de jugar fútbol. En el fondo, lo único que buscan es arrasar con las buenas costumbres de sus mujeres, señalan. Personajes peligrosos, siempre al acecho de comenzar sus fechorías en un campo de juego y continuarlas en las sombras, sobre el lecho de cualquier cándida muchacha que inocentemente cometa el error de brindarles un poco de buena hospitalidad. Seres desterrados y siniestros, esperando en todo momento el descuido de los pobladores para romper con la buena moral y la pureza de los pueblos. Quedarse con una sola perspectiva de los hechos es un grave error, como periodista, pero también como habitante de cualquier rincón del mundo, porque en toda historia siempre hay más de una versión. La otra cara de la moneda cuenta que son justo esas mujeres, cansadas del velo que pesa sobre sus vidas, las responsables de que estos exiliados les falten al respeto y les muestren la bajeza de sus costumbres extranjeras. Algunas jóvenes menos puritanas reconocen que después de beber con estos hombres el vino fresco de la libertad, jamás volvieron a ser las de antes, y que el rebozo sobre sus cabezas no volvió a ser usado jamás. Aquellas chicas suspiran con solo recordar sus brazos, sus cabellos, y los húmedos versos que exhalaban aquellos barbados bajo el encanto de la noche. Lloran en silencio al escuchar en sus viejas radios aquellas canciones cargadas de pasados fugaces. Son también las jóvenes quienes disfrutan contar, no sin un nuevo suspiro, cómo estos expatriados encaran a los machos que presumen de bravos con ellas. En Santo Domingo cuentan cómo encueraron a varios hombres por la plaza. En Potosí el Alto se batieron a puño limpio con otros hombres, quienes tenían por pasatiempo humillar a toda muchacha que se cruzara por la calle. Del rostro de estas mujeres escurren lágrimas al recordar el inevitable adiós. Saben que solo fueron una breve aparición, rostros cubiertos de cicatrices que solo en sueños volverán a ver. Los adolescentes juran que nunca vieron a hombres jugar al fútbol con tanta camaradería, celebrando mucho más las fallas y los errores que la victoria más sudada. Los atuendos callejeros que usan hacen evidentes sus intentos por imitar a estos once errantes. Sobre todo, son claras sus furibundas maneras de conducir ahora el balón dentro del campo, como si fueran piratas al acecho de algún barco imperialista. ¿Recuerdan los jóvenes cómo esta pandilla lograba a toques de balón, osadía y mucha gambeta prodigios insospechados en las porterías enemigas? Los muchachos de estos pueblos parecen aprender rápido la lección. Una vez que ellos se van, estos chicos aseguran que cuentan con nuevos referentes de valentía dentro y fuera del terreno de juego. Los adversarios admiran la forma en que estos 11 viajeros hacen del campo un escenario lleno de irreverencia. En cada comarca confirman que la velocidad no es su fuerte, que la bohemia y los desvelos les muestran casi viejos. Reconocen los rivales que su poderío radica en el lenguaje que han creado con el propio balón. Arrojo y sabor a arrabal acompañan cada toque, cada remate. Pierden tantos partidos como los que ganan, pero de cada uno de estos hacen una épica futbolística mezclada con carnaval. Golear lo consideran carente de magia. Para ellos el desafío consiste en retar en cada jugada la barrera de lo imposible, el pensamiento convencional y las apuestas en contra. Compartir la guitarra, el vino y el pan con los rivales es el último acto en la cancha de estos nigromantes del gol. Y sin embargo a nadie le dan gusto. Los obsesivos del resultado los imputan de tramposos, los terratenientes de bandidos, las autoridades de engañadores. Se les ha acusado de asesinar adversarios, incluso de jugar partidos con la cabeza de algún desafortunado contendiente. Son justo los viejos quienes más disfrutan las aventuras de estos hombres fuera de la cancha, sus amoríos, sus atrevimientos y las historias que viven de pueblo en pueblo. Mutuamente comparten sus osadías por otras tierras. Se provocan estos a otros a seguir soñando con lo único que vale la pena hacerlo. Aquello que parece una quimera y por lo tanto un absurdo para la realidad formal. Es muy probable que el murmullo de voces continúe como río, abriéndose camino de poblado en poblado. Para este coro de testigos multitonal, los rebeldes tienen algo de rabiosos y algo de compasivos, una pizca de tiernos y otro tanto de embusteros, un toque de sátrapas y otro de samaritanos, un humor de estafadores y un fuerte aliento de justicieros, un poco de piratas,
mucho de aventureros. Cuidado en todo momento, advierten mujeres y hombres de cada pueblo, porque son impredecibles y sobre todo extranjeros. Cuidado, insisten. Cuidado siempre con ellos. Son 11, están locos y son peligrosos. Excelente cuento de Harún Álvarez con el que cierra su libro 11 locos peligrosos. Y bueno, pues llegamos hasta aquí en Letras Militantes, recordando que el fútbol, los futbolistas, pues no solo tienen un papel destacado en la cancha, sino que muchos de ellos, de distintas nacionalidades, se han enfrentado a los fascistas, skinheads, golpeándolos a patadas, han buscado formar sindicatos, han hecho cooperativas, se han acercado a movimientos rebeldes como los zapatistas. O sea, no solamente son grandes jugadores de fútbol, sino que además tienen una conciencia de la historia y de su papel como figuras públicas para impulsar esas transformaciones en la historia. Esto es todo por esta emisión de Letras Militantes. Nos vemos aquí la próxima semana, esperando tener buenas noticias y esperando tener siempre algo interesante que leer. Muy buenas tardes, muy buen fin de semana. Esto fue Letras Militantes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.